Y para esto vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. ¿Alguien conoce la historia del lavamiento de los pies? Vamos a estudiar hoy lo que dice Juan 13 del 1 al 20. El tema se llama Despertemos y sirvamos inspirados por el amor a Cristo. Despertemos y sirvamos por el amor a Cristo. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Era extremista Pedro, ¿verdad? Primero dice que jamás y después que lo meta de cabeza. Era extremista. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor está diciendo en este momento que el que lo ha conocido a Él como el Señor y Salvador está limpio, y que solamente necesita que se les laven los pies. Vamos a ver a qué Él se refiere con el lavamiento de los pies. Porque sabía que quien le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y este es el versículo de hoy, el 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Déjenme repetirlo, porque es a la iglesia que hoy le dice esto. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
Si la oye o si la hace, ¿cómo dice? Si la hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Padre, gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor y amado Rey, ser simplemente instrumento tuyo para la administración de tus hijos. Que tus hijos en esta hora sean ministrados por tu Espíritu, fortalecidos en la fe, y que el entendimiento de ellos sea abierto para el cumplimiento y el propósito por el cual tú nos has llamado. Gracias. Hemos orado en el dulce nombre de Jesucristo. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo en la tierra, lo hizo con un propósito definido para sus hijos. Y en el tiempo de la Pascua, que era el momento en el que Israel celebraba su independencia, era un acto donde ellos recordaban la redención que habían recibido del pueblo de Egipto. Jesús toma este momento para hacer un acto de humillación delante de sus discípulos. Un acto que, de acuerdo a la cultura hebrea, lo debía de hacer los esclavos, y era el lavamiento de los pies. Esa es la razón por que al principio el apóstol Pedro se opone. Él sabía que quienes le lavaban los pies a cada persona cuando llegaba a una casa eran los siervos, los esclavos. Y Jesús, al quitarse el manto, ceñirse con la toalla, le estaba diciendo a ellos que él estaba tomando posición de siervo delante de ellos. Él le estaba diciendo que él iba a servirles a ellos. Todo lo contrario a lo que el ser humano piensa. Que el Señor, que los dueños, que los que tienen posiciones han de ser servidos en vez de ellos servir a otros. Esa es una de las razones por las cuales algunos de los discípulos, sin entender el ministerio de Jesús, le estaban pidiendo que uno de ellos fuese puesto en la derecha y el otro fuese puesto en la izquierda. Porque ellos estaban pensando no en servir, sino en ser servidos. Es muy probable que los discípulos en las próximas cenas de Pascua se recordaran del lavamiento de pies de Jesucristo. Yo poniendo a volar mi imaginación, pónganse ustedes a pensar, el rey hace el lavamiento de pies antes de ser crucificado. Y en la próxima Pascua que ellos van a tener, ya Jesucristo ha ascendido. Por lo tanto, en mi imaginación, pienso que los discípulos, ese tiempo de la Pascua que vino, o los que vinieron después, recordaban el ministerio del lavamiento de los pies. Por eso digo que todo lo que Jesús hace, lo hace con un propósito definido para sus hijos. Por encima de recordar la liberación del pueblo de Egipto, ahora recordarían que la naturaleza del ministerio de Jesús es servir a otros en vez de ser servidos. El lavamiento de los pies lo que significa es el ministerio de servir. Es triste decirlo, pero pareciera que la iglesia ha perdido de vista esta verdad. A la iglesia que amo, ¿de qué forma le estoy sirviendo?
donde me estoy congregando, ¿cuál es mi posición dentro de ella? ¿Estamos como cuerpo de Cristo alcanzando el alma sedienta? La iglesia debe de despertar y servir por amor a su Señor. Dice un protestante croata: estamos llevando bien nuestras vidas cuando amamos a Dios con todo nuestro ser y cuando amamos a nuestro prójimo como nos amamos correctamente a nosotros mismos. Él le agregó la palabra correctamente, porque hay algunos que no nos estamos amando correctamente. Cuando él habla de amarnos correctamente, está diciendo que nos amemos nosotros mismos de la forma que Dios nos ama, de la forma en que Dios derramó su amor en nosotros. Darle placer a la carne no es amarnos correctamente, es destruirnos correctamente. Darle placer a las tentaciones, desviarnos de la voluntad de Dios, reconociendo que Él fue a la cruz por nosotros, y seguir persistiendo en la necedad de nuestros pecados no es amarnos correctamente. Hay un cristianismo complaciente hoy en día. Un cristianismo donde el mensaje central se ha basado en el creyente y no en la iglesia como el propósito a seguir. No estamos ministrando a los creyentes a que sirvan a otros. Estamos ministrando hoy a los creyentes para que ellos sean servidos. ¿Qué me puede dar la iglesia? No que yo le puedo dar a la iglesia. Dije la semana pasada, creo en el balance, en que se debe de ministrar de la familia, en que se debe ministrar de cómo manejar las finanzas, en que se debe ministrar de cómo buscar un esposo, una esposa. Pero el mensaje central, el mensaje principal de la iglesia es el servir a otros. Por eso le echo la culpa a nosotros los pastores. Porque a veces queremos predicar el comezón de oír, lo que le gusta escuchar a la gente. Y buscamos textos entre textos para decirles que van a prosperar, que van a caminar y que usted es un gigante. Camine adelante, vuele como una águila, siga para allá arriba, que usted va a ver que usted va a llegar a donde nadie ha llegado. Y usted va a lograr, y usted va a brincar, y usted va a hacer, y usted está en un lugar estratégico, usted va a ver que cuando usted se mueva, y oye, nos inflamos de una vez. Y tendrás un esposo, y tendrás esto, y tendrás aquello, y tú, y tú, y tú, y tú. ¿Y a quién no le gusta que le canten esa canción? La canción que no nos gusta es niégate y sirve. Eso es lo que se llama buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vaya a la palabra y vea si la vida de los apóstoles era una vida de sacrificio o una vida que estaba buscando un bienestar a través de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice en su palabra que si no hay resurrección, comamos y bebamos, que si no hay resurrección somos los más dignos de conmiseración. Cuando él habla del término comamos y bebamos, no estaba hablando de borrachera, ni estaba hablando de glotonería. Lo que estaba diciendo era, oye, no hay que sacrificarse, hermano. Si no hay resurrección, hay una mejor manera de vivir, es lo que está diciendo.
Si no hay resurrección, si la meta es buscar una realización personal en esta tierra, deje de ir a la iglesia. Pero ven acá, ¿te está concentrando mal? Pero hay resurrección. Y como hay resurrección, sabemos que esta vida es transitoria en comparación a la eternidad. Y lo glorioso es que se vuelve de urgencia para la iglesia el predicarle al pecador, porque sabe que si no tiene a Cristo, tiene muerte eterna. Sí, mis amados. El Evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos. El Evangelio nos llama al servicio. Y Dios, que es bondadoso y bueno, cuando servimos a Él, pone todo lo demás en orden. Y nos centra nuestra vida a que Él sea el centro y el vacío que había en nuestro corazón es llenado. Deseo animarlos a que despierten y sirvan a Dios para que Cristo sea glorificado. ¿Saben que la iglesia somos cada uno de nosotros? Si estamos paralizados, somos lo opuesto al Salvador. Jesucristo nos ha dado ejemplo, siendo el servicio la mayor muestra de amor y humildad. Queremos manifestarle al mundo que hay amor y humildad en la iglesia, es a través de servir a otros. De manera que la iglesia no puede ser un punto más de mi agenda personal de cumplir en la semana. El congregarme debe ser un resultado del amor de Dios en mi vida que me lleva a ir a la casa de mi Padre. Es el amor derramado en mi vida de Dios que me lleva a servir a otros. No es que a través del servicio le voy a mostrar el amor a Dios que tengo por Él. Es que el amor de Dios que está en mí trae como fruto el servicio. Todo empieza en el amor. Todo empieza en la morada del Espíritu en nuestras vidas. De lo contrario, se vuelve forzado. Se vuelve una carga la cual no podemos resistir. Comenzamos, pero no terminamos. Porque no lo estamos haciendo por amor, sino por una obligación. Déjame ir porque ya el pastor me dio este mensaje y fue directo a mí. ¿Y cómo me pierdo yo el próximo evangelismo? Es a las 9, a las 8 estoy yo ahí, como un guardia. Pero pastor, usted llegó tarde. Yo no quiero subyugarlos a ustedes. Yo quiero que por amor a Cristo todos sirvamos. Pero es mi llamado dirigirlos a ustedes a la voluntad del Padre, a lo que Dios desea que como iglesia nosotros hagamos. Es necesario manifestar con urgencia al pecador la necesidad de un Salvador. Y hay un ejemplo sin igual, como mencioné la semana pasada, del ejemplo de negación. Las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos de ser imitados. Pero en el caso del servicio, Dios mismo nos ha dado ejemplo para que hagamos como Él hizo. Noten, no es un ejemplo de uno de sus siervos. Tampoco es un ejemplo de uno de sus discípulos. No tomó a un ángel para que sea ejemplo nuestro. Él mismo se entregó como ejemplo para que hoy nosotros entendamos que es el camino que Él desea. Él no está diciendo, si yo serví y soy tu ejemplo, estoy esperando que sirvas a los demás.
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús recorrió Galilea. Él no esperó que los necesitados fueran a su casa. Muchos menos se sentó en su trono para ser servido. Al contrario, Él sirvió al sediento de fe. Su amor por los demás y su humildad fue tal que se humilló hasta lo sumo, teniendo muerte y muerte de cruz. Muestra esto a la iglesia el camino que debemos de seguir. De manera que si nosotros queremos que el ensanche la fe conozca de Cristo, no podemos quedarnos en este lugar a esperar que ellos vengan. Jesucristo, dice la palabra, que recorrió toda la región, llevando el evangelio de salvación. ¿Y por qué que ellos no vienen? ¿Por qué ahí están los letreros, los teléfonos? Es que la gente no quiere saber de Dios hoy en día. Esto es una cosa grande. Tú sabes lo que es 3 años en esta región y nadie de esa comunidad ha venido. Oye, pero es que, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Recorrer el ensanche de la fe. Recorrer y decirle a cada persona, Cristo te ama. Ven, te quiero invitar a que seas parte de la familia de Dios. Hay un mejor camino que el camino del pecado. Ven que hay perdón para ti. Ven que vamos a cambiar esta comunidad y será faro de luz para todo el Distrito Nacional. Seremos ejemplo a las otras comunidades. Seremos ejemplo de que la delincuencia va a disminuir, de que las adolescentes no saldrán embarazadas en este ensanche de la fe. Que habrá un cambio tal que el faro de luz llamará a todos los que están en tiniebla, porque hay un Dios vivo en esa comunidad. Pido a Dios que la iglesia despierte ante el ejemplo de su Salvador. Un ejemplo que no es de palabras, sino de hechos. Un ejemplo por amor al necesitado. Un ejemplo de gracia inmerecida. Un ejemplo que no se puede pasar por alto. Un ejemplo sin igual. ¿Es Cristo tu modelo? De ser así, comienza a servir en su nombre. Yo estoy llamando a la iglesia a que le ponga una pausa a su agenda personal y que se entregue por la causa del evangelio. Hubo un momento que el Señor le dijo, un grupo de los que andaban con él, no estuvieron de acuerdo con lo que él estaba haciendo y se retiraron. ¿Y saben cuál fue la palabra de él? No, espérense, siéntense aquí que ahora yo le voy a acomodar el mensaje. Siéntense ahí, espérense. Es que ustedes no me entendieron. Claro que es lo que ustedes están diciendo, no se vayan. ¿Fue eso lo que él le dijo? Cuando se fueron, ¿saben lo que le dijo a los que quedaban ahí? ¿Alguien más quiere seguir ese camino? ¿Y sabe qué dijeron los verdaderos discípulos? Lo que han declarado que Él es su Señor y Salvador. Aquellos que han reconocido que en la cruz hay salvación. Le dijeron, ¿a dónde iremos sino a ti? Solo en ti hay salvación. Jesús sabe que dentro de la iglesia hay algunos que no se les ha revelado la cruz. Pero hoy Él le está hablando a aquellos que han dicho que Él es su modelo, que Él es su Salvador, que en Él hay vida eterna, que sin Él nada son, que lo necesitan cada día en sus vidas. Hoy Él le está diciendo a la iglesia de Casa de Restauración 5 sola, niégate a ti mismo, sirvan a un propósito mayor que ustedes. ¿Cómo seremos luz al mundo?
¿Cómo sabrán que somos sus discípulos? ¿Cómo mostraremos que hay un mejor camino que el que ellos tienen? ¿Cómo manifestaremos el amor de Dios a la comunidad? Sirviendo. En el día de ayer, ustedes saben que en las comunidades hay muchas iglesias. Y usted se encuentra con algunos hermanos de la fe. En el día de ayer, empezando, fuimos a un lugar donde hay una hermana. Y cuando llegamos ahí, ella nos dice, evangelicen aquí, pero no vayan a Villajuana, porque en Villajuana evangelizamos nosotros. Yo le dije, ¿y cuándo es lo de Villajuana? Para que toda la iglesia que está aquí vaya contigo a rescatar al pecador. Porque mi interés no es hacer una demarcación, sino que el pecador se une al cuerpo. Yo no ando buscando gloria en esto. Lo que ando buscando es que haya arrepentimiento genuino del pecador y un avivamiento que glorifique a Jesucristo. Otro me dijo cuando le fui a dar flyer, no varón, ya yo soy cristiano y me congrego en tal iglesia. Y le digo, mira varón, te voy a decir algo. Toma este flyer y llévaselo a tu pastor y dile que me llame, que me interesa trabajar con él en esta comunidad. Hemos ido varias veces a esa comunidad y pocas veces, para no decir ninguna, me he encontrado con otro grupo evangelizando. Ojalá y despertemos a los otros hermanos, como dice Pablo, sea por bien o sea por mal, Cristo está siendo glorificado. Si es porque nosotros salimos, que ellos van a salir a buscar la jama, por gloria a Dios. Siempre vamos a tener oposición, pero siempre hay que seguir persistiendo en la verdad. Pablo fue 5 veces azotado, 39 varazos, 5 veces. Y desde que le daban la paliza, arrancaba para la otra comunidad a seguir predicando de Cristo. Hoy en día, si le dan solamente 39 una sola vez, creo que hay algunos que dicen, esto no es de Dios. Dios no está ministrando porque Dios, donde tú vas, abre puerta. Y me la cerraron y me dieron 39 varazos. Eso fue el mismo Dios diciéndome que me quede tranquilo, que Él está obrando. Iglesia, tú y yo somos los obreros del reino. Mateo 9, 35, 38 dice lo siguiente, y quiero leérselos a ustedes. Mateo 9, 35, 38. Dice la palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la verdad que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Las necesidades espirituales de un pueblo son más importantes que las físicas. Por encima de lo físico,
lo más importante es que el corazón del hombre sea regenerado. Es la iglesia la llamada a realizar el trabajo en las comunidades en el nombre del Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Los obreros somos los continuadores de la obra de Dios. Es la iglesia la que continúa el mensaje del Evangelio. Ayer le decíamos a algunos, ningún político, nadie va a resolver el problema de esta comunidad, sino aquellos hombres que su corazón es cambiado. El corazón del hombre, producto del pecado original, cuando está en una posición de poder, lo único que brota de él es la manifestación del pecado. Vaya y mírelo. Hablan maravillas y cuando se sientan, no todos, pero en su mayoría, cuando se sientan, trabajan su agenda personal. Y para quitarlos de esa silla, ay mamá. Pero es la iglesia la que está llamada a llevar el evangelio de salvación. Como resultado, muchas preguntas que hoy nosotros tenemos regresarán como boomerang a nosotros. ¿No se ha preguntado usted por qué hay tantos enfermos en el mundo? ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué hay tanta delincuencia? ¿No se ha preguntado por qué hay tantos hambrientos? ¿Por qué hay tantos embarazos en las adolescentes? Todo tiene raíz en el pecado original y es la iglesia a la que se le ha conferido el poder para restaurar el camino del pecador. Si hacemos nuestro trabajo, habrá menos enfermedad. Si hacemos nuestro trabajo, habrá menos hambruna. Si hacemos nuestro trabajo, habrá más calles limpias en nuestra comunidad. Si hacemos nuestro trabajo, habrá más adolescentes con menos embarazo no deseados. Es el trabajo de la iglesia. Es la iglesia la que ha sido investida con el poder del evangelio para transformar y trastornar las comunidades con la gloria del Señor. Pero pensando en nosotros mismos, no va a ocurrir. Haciendo un plan de vida, como llaman muchos, donde en ningún lado aparece el servir a Cristo, no va a ocurrir. Para que ocurra, mi plan de vida es este. Mi vida se la entregué al Señor. Hermanos, es imperativo que sigamos el ejemplo de Jesús. El mundo sin Cristo juzga la veracidad de lo que decimos en la forma en que manifestamos nuestra fe. Hablamos de que profesamos una fe donde el Dios nuestro dice que hay que servir a los demás, sin embargo nosotros estamos buscando ser servidos. Hablamos de una fe donde el Señor muestra gracia y favor y misericordia para nosotros. Sin embargo, no estamos siendo instrumento de la gracia de Dios para el pecador. Hemos llegado a un punto en que estamos paralizados como iglesia.
paralizados en nuestra agenda. Estoy seguro que todo el que está hoy aquí presente, en un momento tuvo un evangelista que se le acercó y le presentó el evangelio. Usted no llegó a una iglesia de la nada. La mayoría de nosotros fuimos invitados a la iglesia, fuimos evangelizados, se nos presentó el evangelio y hoy, gracias a ese evangelista que fue instrumento de la gracia, usted sirve a Dios. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿Se han dado cuenta que el mundo nos paraliza de tal punto que ha querido que dividamos nuestra vida cristiana los domingos y después los otros días vivamos la vida de ellos? El cristiano es íntegro. Y cuando hablo de íntegro, es que él vive en todo momento el evangelio de Jesucristo. Ya viene tú con tu cosa cristiana. Ya vengo yo. Ya viene tú con tu cosa del mundo. Lo único que sabe hacer es sacar esa Biblia hasta que te arrepientas y creas. Mira, yo respeto la cosa de Dios, yo creo en Papá Dios. ¿Y estás viviendo como Dios dice? Ahí vienes. Otro peor. ¿Y tú eres cristiano? ¿Y alguno qué? Yo llego a los sitios. Mi hijo, Dios te bendiga. Pastor, ¿cómo está usted? Y el que está al lado. ¿Qué pasó aquí? Fulano, ¿tú eres cristiano? Y yo me hago así, como que, ay, Dios mío. Misericordia, Señor. Cristiano de la secreta. Cristiano que si no es que aparece un hermano por ahí, nadie sabe que es cristiano. Hermanos, esto es serio. Dios nos está llamando a cumplir el propósito de Él de manera seria. Cuidado y que seamos como en los tiempos de Jeremías, como el pueblo de Israel, que Él le dijo: ustedes son sumamente inteligentes para pecar, pero se le olvida su sabiduría para obedecer la palabra de Dios. Para hacer lo malo son sabios, le dijo. Pero cuando se dice que es para servirle a Dios, se olvidan de la sabiduría. Se vuelven tercos, necios. Y Dios quiere que la iglesia a la que se le ha conferido el poder trabaje para la gloria de su nombre. Por último les diré, el último punto, no es que he concluido. Restauremos nuestro nombre como cristianos. Un poco de levadura, que dice la palabra, leuda toda la masa. ¿Sabían eso? A menudo he escuchado a creyentes optando por abandonar el nombre de evangélico. Yo no soy evangélico. A mí no me llama evangélico, yo soy cristiano. ¿Ha escuchado usted a alguna persona? He escuchado inclusive a algunos líderes que dicen que ellos no son evangélicos. Yo en lo personal pienso que deberíamos conservarlo y vivir a la altura de lo que significa el nombre evangélico. Un evangélico es un portador de buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias.
Cuando te llamas evangélico, estás diciendo que eres portador de esa buena noticia. Tristemente, el estereotipo en los últimos tiempos ha sido desastroso. De acuerdo a las encuestas, la mayoría de la sociedad no está viendo un reflejo del amor, más bien un sentido de superioridad en el creyente por conocer la verdad. Piensan que la iglesia hoy en día son organizaciones con fines de lucro. No sin fines de lucro, con fines de lucro. Y que nosotros los pastores, el único interés que tenemos es de tener un pueblo subyugados a nuestro propio beneficio. El evangelio, el verdadero evangelio, trae transformación en el hombre interior, y donde la iglesia trabaja, viene un cambio social para beneficio de todos en el ensanche. ¿Saben por qué pienso que hoy la sociedad tiene ese pensamiento de nosotros? La razón primordial es que hemos dejado de servir al prójimo. Comenté los otros días en un grupo, estoy recorriendo el ensanche de la fe. Oye, pero tú te metes por Instagram y haces una promoción por el ensanche de la fe y tú vas a ver cómo esa iglesia se te va a llenar. Promoción. Que me promocione. Tú vas a ver cómo todo el mundo va a llegar. Tú tienes un mensaje bueno. Yo tengo un mensaje bueno. Como dice Juan Bayán, ya Satanás también me lo dijo. Yo. No critico que se promocione. Lo que critico es que hayan descartado el recorrer la comunidad. No critico el promocionarse. Es que se resisten a recorrer, a que la comunidad nos vea humanamente caminando en ella. Que se resisten a lo que en la Biblia hicieron en los hechos la iglesia primitiva, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él podía haber anunciado, voy a estar en tal sitio, para que todos fuesen. Sin embargo, él iba ciudad tras ciudad, presentándole al necesitado el evangelio. Por eso los escribas y fariseos en un momento lo señalaron y le dijeron, él nada más se reúne con publicanos y prostitutas. Y él le dijo que los que están sanos no necesitan ser sanados, sino los enfermos. Una de mis experiencias ayer fue que me encontré con una señora que no ha podido dejar el luto de su esposo después de 8 años. Ella me dice que, pastor, aunque quiero, no puedo quitármelo porque duré 52 años con él. Yo le dije, este es mi número, llámame, vamos a orar por ti. Con lágrimas en sus ojos lo agarró. Me dijo, gracias, pastor. Después no me quería dejar ir. Me hizo la historia completa de ella, desde cuando vino de Moca. Pero ¿cómo voy a saber de esa señora, de su dolor, si no servimos? ¿Cómo vamos a entender
comunidad si nos quedamos encerrados. Un poco de levadura leuda toda la masa. Iglesia, Dios está esperando que leudemos el ensanche de la fe. Lo que Dios anhela en este momento es que la comunidad que tiene al Hospital Salvador Gautier, nosotros vayamos a ese hospital algún día. Que la comunidad que tiene varias iglesias, nosotros como hermanos en la fe, vayamos donde ellos y le digamos: levantemos junto el faro de luz del Evangelio. Que esta comunidad que tiene muchas personas con escasos recursos, nosotros hagamos un programa de alimento para que reciban alimento y puedan estar sosteniéndose. Que esta comunidad que tiene el play más conocido de la República Dominicana, en los días de juego, vayamos y evangelicemos al que vaya entrando. Que un día tomemos y limpiemos las calles principales de esta comunidad y le mostremos el amor de Dios a través del servicio. Si lo hacemos, glorificaremos a Dios. Esta comunidad necesita de nosotros. Esta comunidad, Dios nos ha llamado a ella. Esta comunidad que tiene muchos jóvenes ociosos, necesitan dirección. Jóvenes que están siendo contaminados en vez de ser dirigidos. Jóvenes que les han llenado la mente de lujuria. Y hoy el trabajar dignamente no les es atractivo. Porque la lujuria le ha mostrado que vendiendo droga, ellos alcanzan el propósito material que ellos desean. Una joven le consiguieron un trabajo y porque en el trabajo le pagaban 700 pesos, le dijo: mira, es que por 700 pesos yo no puedo trabajar. Mejor dame tú 200 y yo con eso como. Es la mentalidad que tienen, que debe ser cambiada con el Evangelio. Es el Evangelio que trae cambio en el corazón, en la mente del pecador. Porque ¿qué dice ella? Yo con 150, con 200, le pongo 25 al internet, compro 3 panes sobados, una salchicha de 10 pesos, comí y estoy tranquilo en vez de estar limpiando una casa. No puede estar pensando así porque eso es lo que le está vendiendo el mundo. Y hay un mejor camino y se llama el Evangelio, que lo debe de predicar la iglesia de Cristo. Cuando la mente es regenerada, entonces dice: pastor, me están dando una casa para limpiar de 700 pesos. Cójalo, que Dios le va a conseguir 3 más. Prepárese, porque usted va para la universidad. Vamos a ayudarla a levantarse. Ese tema de limpiar casa es momentáneo. Dios le va a dar algo mejor. Ese es el trabajo de la iglesia, hermanos. Ese es el trabajo de la iglesia. Ustedes están muy serios hoy. Voy a concluir con lo siguiente. El doctor John Wilson, misionero en Somalia, es un pediatra de California del Norte, un hombre de hablar suave y cabello blanco. Él es un ejemplo del sentido de lo que es servir.
Él dice, a veces me siento como Jonás. Vine porque pensé que debía de hacerlo, me gustara o no. Mi padre fue un médico misionero en Corea desde el 1907. Hubo una oportunidad en que él era el único médico que servía a 5 millones de personas. Profesionalmente, he tratado un poco de todo. Una práctica privada muy agitada, dar clases en la universidad, trabajar con los mineros de la mina de carbón. Y a lo largo de los años me he llegado a dar cuenta que no solo debo de diezmar mi dinero, sino también mi tiempo. Iglesia, lo que quiero decirles a ustedes hoy, que no solamente necesitamos su ofrenda, sino también su tiempo. ¿Dónde empiezo, pastor? Te animo a que comiences a servir aquí en la iglesia. Pregúntanos y ponte a disposición para el hermoso trabajo que tenemos juntos por delante. Ovejas, todos los presentes son necesarios en tiempo y dinero para glorificar al Señor. No hay uno de ustedes aquí que no sea necesario. Todos somos necesarios en dinero y tiempo para lograr glorificar el nombre del Señor. Quiero animarte en este día a que hagas un reset en tu agenda personal y vuelvas a tomar esa agenda poniendo a la iglesia de primero. ¿Quieren que le confiese algo? Se lo voy a decir de todo corazón. Los necesito. Los necesito. Los necesito para que glorifiquemos al Señor. No para que haya gloria para hombre. Los necesito para que le ensanche la fe sea transformada por Cristo. Los necesito en que sí, yo, su pastor, le estoy pidiendo hoy que sacrifiquen su agenda, que crucifiquen su pecado y que juntos glorifiquemos el nombre del Señor en esta comunidad. Yo sé que no le estoy pidiendo nada fácil, pero si Cristo está en ustedes, será un gozo el servir. Sí. Anhelo en este día que la palabra sembrada no la ahogue el mundo. Anhelo en este día que lo que hoy ha sido predicado en sus vidas, cuando ustedes salgan de aquí, no salga por el otro oído. Que sea hoy sembrado en el corazón y que ustedes de rodillas le pidan al Señor: quiero servir. Pon en mí el querer como el hacer. Levántame, que soy miembro de un cuerpo que quiere hacer tu obra en una comunidad para que Cristo sea glorificado. Ayer le decía a los evangelistas que estábamos aquí: el trabajo en esta iglesia va a crecer, no va a disminuir. Porque en la medida que vengan familias, hay que discipularlas. En la medida que lleguen familias, uno de ustedes va a tener que ir a esos hogares a discipular a esa nueva familia. Habrá que orar más. Habrá que trabajar más fuerte. Y en la medida que el evangelio se siga
propagando en toda la comunidad, el trabajo va a aumentar para la gloria del Señor. De manera que este ha sido mi mensaje en el día de hoy. Despertemos y sirvamos a nuestro Señor. Mis amados, Dios le bendiga.